Vamos a 9 millones, prácticamente el doble. Casi el doble. Casi el doble. ¿Y la NET? La NET también, la NET está por 2 millones. Ay, ¿tú no sabes quién es este personaje, Carlos Ponce? No. Interesante, porque él es fundador de una organización aquí que se llama Consorcio Justicia, que ha estado recibiendo fondos de la NET, que por cierto, justo un mes antes del golpe en 2002, él montó un taller donde el orador principal era Pedro Carmona. No me digas. Sí, era sobre la situación política del país. Y el taller fue financiado por la NET. Y entonces con Consorcio de Justicia han logrado penetrar comunidades por todo el país con programas de jueces de paz y cosas así, pero también diciendo que ellos están defendiendo derechos humanos y todo lo que son los procesos judiciales. Pero él ganó este año el premio que el año pasado ganó Andrés Canizales, que es el premiado de la NET, y ahora va a pasar un año, no sé si son 6 meses o un año en Washington, en la sede de la NET y viviendo ahí en Washington, investigando con ellos sobre un programa que él llama algo como el deterioro de la democracia en Venezuela, algo así, que lo financian allá. Te doy aquí rápidamente un dato del 2004, que está en Aporreas. Timoteo Zambrano, Elías Santana, Carlos Ponce y Leonardo Carvajal viajaron a Quito a difamar al presidente Chávez ante la OEA. ¿Y el señor Carlos Ponce cuánto está recibiendo? No sé cuánto es la beca, pero él está, una beca también de vivir allá y en Estados Unidos, pero no, anualmente, por lo menos por encima de $100,000 recibe Consorcio de Justicia, o sea, es suficiente para mantenerlos vivos. Este Consorcio de Justicia tiene que ver con Primero Justicia. Yo creo que hay un vínculo ahí ya bien, o sea, claro. Pero es uno de los grupos que ha servido, tanto como los que financia la USAID, financia la NET, financia Freedom House, la Fundación Panamericana para el Desarrollo, que hemos denunciado, financiando a IPES, a los medios, a Espacio Público, a todos estos grupos, Súmate, Sinergia, Ciudadanía Activa, Radar de los Barrios. Radar de los Barrios acaban de darle un programa diario de 30 minutos. Bueno, podría ser algo. ¿Cuánto está recibiendo Radar de los Barrios? No sé, la última cifra que tenía era creo que como eran $19,000. No, era más. ¿Era más? Era más, y además esas son cifras que tal vez vienen por una de las fachadas, que en ese caso era la NET, pero también hay otras. O sea, está esta oficina de transición es muy interesante, Mario, porque ellos, en principio, cuando llegaron aquí, que no tenían autorización, ellos contrataron un contratista, o sea, una empresa estadounidense para abrir la oficina en el Rosal, que era Alternativa al Desarrollo. Una pregunta antes de que continúe. ¿Esa oficina, instalándose sin permiso del Estado, es ilegal? Bueno, desde el punto de vista como abogado, yo diría que sí. O sea, no sé quién puede hacer eso. O sea, ellos instalan aquí una oficina, está, me dices tú, por el Rosal. Tenían sí. Una oficina por el Rosal, pero de todos durante modos, 8 años. Ok, pero de todos modos, estamos hablando de una oficina que está funcionando porque está entregando una dinero. Oficina de un contratista del Departamento de Estado. Y ellos anuncian así. Para canalizar fondos para fines políticos. Canalizar fondos fines políticos. Claro, y esa oficina manejaba $10 millones del año 2002 al año 2004 para financiar todo. Y bueno, yo tengo todo. No queda un limbo, un vacío. Si no existe una ley antifinanciamiento, que es una ley que vaya en contra de los financiamientos de organizaciones extranjeras a ONG y partidos políticos. El CNE estaba todos estos días en un encuentro muy interesante sobre financiamiento a partidos políticos y grupos con fines políticos, y ellos están desarrollando sus propias reglas, que ya yo tenía entendido que ya los tenían, pero parece que los están refinando. Pero eso va por el lado electoral, o sea, de todo lo que son campañas y partidos. Por otro lado, la Asamblea Nacional tiene ya de hace tiempo proyectos de ley que van a controlar lo que es el financiamiento externo y lo que son los grupos y personas que reciben ese dinero. Hay un problema, no solamente el CNE tiene que actuar sobre eso. No solamente el CNE. No, en el caso de campañas. No estamos hablando nada más de 3 meses de campaña. Estamos hablando de un financiamiento durante todo el año, conspirando, haciendo... No, Mario, estamos hablando de una situación de seguridad de Estado. Exacto.
porque fíjate esto, esta oficina de la USAID que llega aquí en el 2002, yo tengo ya de las investigaciones unos documentos muy interesantes, que son incluso sus memos, su memoranda interna sobre todo la apertura de esa oficina. Y en aquel momento el jefe de la oficina de la USAID que montaron aquí, él, antes de que establecieran la oficina, él redacta un informe, visitó a Venezuela el 22 de enero de 2002, unos meses antes del golpe. Y después, en un informe, redacta lo siguiente: el 4 de enero de 2002, la Oficina de Asuntos Andinos del Departamento de Estado le pidió a la Oficina de Transición de la USAID establecer un programa en Venezuela. Era claro que había una preocupación creciente sobre la salud política del país. Solicitaron a la Oficina de Transición ofrecer programas y asistencia para fortalecer los elementos democráticos que estaban bajo fuego del gobierno de Chávez. Entonces está evidente cuál es su propósito. Luego él viene para acá, 18 de enero de 2002, y después anota lo siguiente: para preservar la democracia, un apoyo inmediato es necesario para que los medios independientes y la sociedad civil, que le encanta llamar así la oposición, una de las grandes debilidades en Venezuela es la falta de una sociedad civil vibrante, dicen ellos. Entonces ellos tienen que apoyarlo. Dice la NED tiene un programa de $900,000 en Venezuela que trabaja con el Instituto Demócrata y el Instituto Republicano Internacional para fortalecer los partidos políticos y los sindicatos. El programa es útil, pero no es suficiente. Okay. Además, no es flexible y tampoco trabaja con los grupos nuevos y no tradicionales. También le falta un componente de medios. ¿Ve? Entonces, ellos establecen la oficina aquí justo meses después. Y su principal trabajo es inyectar dinero en los medios, apoyando periodistas. ¿Tú dices que una gran parte del financiamiento viene para los medios? Sí, claro. Y además, bueno, hay otros informes que hablan sobre cómo uno de los principales trabajos de la Embajada de Estados Unidos es con los medios aquí en Venezuela, apoyándolos y, bueno, ayudando con el diseño de los mensajes. Okay. Eso en otros términos se llaman operaciones psicológicas. Operación psicológica, sí. Claro, porque es una manera de influir sobre el comportamiento y la percepción de la opinión pública para luego favorecer una agenda política, que es lo que están haciendo. Entonces, pero también, indudablemente, también hay un diseño de las matrices, ¿no? Por supuesto, claro. Bajo estudio de nuestras debilidades. Sí, el ataque hacia nuestras debilidades. Exactamente. Entonces, esta oficina, Mario, montó, bueno, tenían su contratista en el Rosal durante muchos años con sus empleados estadounidenses y venezolanos, hasta hace poco. Y es interesante, el cuento es lo siguiente: este contratista que tenían aquí, la USAID, que es una empresa estadounidense, no ha utilizado para estar aquí, es uno de los más grandes contratistas del Departamento de Defensa, el Pentágono, y el Departamento de Estado en Afganistán. Okay. Y entonces, en diciembre, a ellos le asesinaron varios de sus empleados en Afganistán por supuestos militantes del Talibán. También hablamos de eso, creo, en algún momento. En Cuba detuvieron un empleado de esta empresa entrando con equipos de alta tecnología, equipos satelitales, que iban a distribuir ahí a grupos contrarrevolucionarios. Aún está detenido en Cuba. Cuando yo me entero de eso, que era de la misma empresa, que habían también matado a sus empleados en Afganistán, y es la misma que yo he estudiado, investigado y denunciado aquí en Venezuela de hace años, o sea, del año 2002, yo redacté un artículo sobre eso, demostrando el vínculo. Y además, obviamente, es una fachada de la CIA, o sea, de un servicio de inteligencia, que es eso, que con esos grandes contratos en Afganistán, una guerra, y luego otro de sus empleados trayendo equipos satelitales a Cuba para la contrarrevolución, y entonces aquí financiando la oposición, es obvio. Y a mí me contactó el presidente de esa empresa, y quería reunirse, quería que yo fuera a Washington a reunirme con él, imagínate, está loco. Y no. Pero entonces después me mandó una nota muy larga, más o menos una amenaza, diciendo que lo que yo escribía ponía en peligro a todos los empleados de ellos a nivel mundial, y si le pasara algo, bueno, que yo de alguna manera iba a ser responsable. O sea, eso es un equipo para poder establecer ahí que la gente entienda.
Esto es un equipo contratista de mercenarios. Sí, señor. Mercenarios. Pero mercenarios de la subversión, porque exacto. No es lo mismo que Blackwater, que sí, no es igualito con armas, exacto, que es el ejército privado. De un equipo de mercenarios para ¿qué te digo? Para planes ocultos. De desestabilización. Desestabilización, planes de lo que decías ahorita, de operaciones psicológicas y todo esto. Y él decía que tú ponías en peligro al denunciar pero lo que quería era callarme, es simple. Claro. Pero lo interesante es... ¿Cómo se llama esa empresa, Eva? Se llama Development Alternatives Inc., Alternativas al Desarrollo Inc., DAI, DAI.com, lo pueden conseguir. Entonces, ellos tienen están por toda América Latina, están por todo el mundo, tienen grandes contratos. Pero lo interesante es... bueno, porque yo le respondía, le decía, mire, pero ustedes están aquí de hace años y realmente lo que están haciendo es subvirtiendo la democracia. Aquí no se está invirtiendo ni se está produciendo. No, y están perdiendo su dinero además porque están alimentando un conflicto y no les está saliendo bien. Entonces lo interesante es, semanas después cerraron la oficina aquí, se fueron. Tenían un contrato con la USAID hasta el 2013, esto es el 2010. Okay. Yo creo que ellos hicieron su estudio de, los factores de riesgo y decidieron que no valía la pena quedarse en Venezuela y menos si estaban expuestos, ya. Cuando ya en Afganistán y en Irak tienen un contrato muchísimo más lucrativo. O sea, ahí son por encima de $50 millones. Aquí era 5 o 7 cada año, es menos. Entonces se fueron. Pero lo interesante luego, esa oficina, en lugar de estar ahí con este contratista en el Rosal, se incorpora en la Embajada de Estados Unidos. Entonces mi gran pregunta es lo siguiente, porque a través de la oficina de la DAI era donde distribuían los fondos multimillonarios a los grupos de la oposición. Entonces, si ahora está en la embajada, eso significa que es la misma embajada que está distribuyendo los fondos. Lo que distribuye el dinero, sí, exacto. Claro, entonces cambia el escenario, porque de igual manera era ilegal, pero es mucho más... más evidente. Sí, es la propia embajada de Estados Unidos aquí en Caracas. Ya sabemos que porque yo pregunto, ¿cómo salen $9.29 millones de las puertas de la embajada a las campañas electorales y a la propaganda y lo que sea de grupos políticos de la oposición? ¿Cómo lo están trayendo al país? ¿Te acuerdas hace unos meses que denunciamos también eso de otro informe que hablaban de cómo se burlan de las leyes financieras aquí y traen dinero en efectivo para cambiarlo en el mercado paralelo? Bueno, obviamente si la oficina está dentro de la embajada,